Y yo quiero que esta noche, esta tarde, noche ya usted me acompañe. Vamos a estar leyendo dos porciones bíblicas para darle base al pensamiento o a la reflexión que esta noche quiero compartir. Y para ello voy a invitarle que vaya conmigo al capítulo 28 del libro de Génesis. Y luego vamos a estar en la segunda carta a Corintios, capítulo 1, verso 20. Déjeme darle un poquito de trasfondo de este pasaje. Este pasaje surge en aquel momento cuando Jacob no tiene otra opción más que salir huyendo de la casa de su padre. Y por instrucción de sus padres tiene un lugar donde dirigirse y se va para Parán Arán, donde vivía la familia de su madre, Rebeca. Estando en este camino llegó la noche y llega un momento cuando en el desierto él no quiere perder la ruta, desubicarse, entiende que lo mejor es quedarse, descansar. La oscuridad es un problema, no te permite ver hacia dónde te estás dirigiendo y por eso él optó por quedarse y no avanzar por los peligros de la noche en el desierto. Estando allí, Dios lo visita y le permite tener una revelación, una visión de la cual muchos de ustedes, si fueron niños y estuvieron en la escuela dominical, no solamente se las narraron, se las ilustraron. A Jacob soñando aquel sueño donde veía una larga escalera que conectaba el cielo y la tierra. ¿Alguien recuerda esa historia? Entonces Jacob tiene este sueño donde veía cómo Dios estaba sentado en su trono y había una enorme escalera y ángeles del Señor subían y bajaban. Y entonces Jacob entendió que aquel lugar donde él estaba era santo y lo llamó Betel y dijo por qué. Y hizo un voto ahí Jacob con el Señor. Pero el versículo 15 de este capítulo 28, Dios aquí le está confirmando una promesa que Dios había dado a Abraham, luego Abraham había dado a Isaac su padre, y ahora Dios a través de Isaac se la había dado a Jacob antes de salir, y el Señor se la confirma a Jacob y le está diciendo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Y cuando usted lee los versículos anteriores se da cuenta de lo que Dios le ha prometido a Jacob. Y en el versículo 20 del capítulo 1 de segunda carta a los Corintios, nosotros encontramos que el apóstol Pablo, tiempo más tarde, después de tener tantas experiencias maravillosas con el Señor, el apóstol Pablo nos asegura en la segunda carta a Corintios 1:20 lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. ¿Cuántas promesas del Señor son verdaderas? Todas. Diga conmigo, todas. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Ser obedientes y saber que las cosas que Dios promete no siempre se llevarán a cabo en mi tiempo, pero sí en el tiempo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por este día y por la bendición, Señor, de estar en tu casa y poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, no sin antes, Señor, declarar que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obedece, Señor, a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies y manos y le enviamos al abismo, declarando, Señor, que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice: amén. Puede tomar su asiento. Y el pensamiento con el cual bajo el cual quisiera que pensáramos o meditásemos esta noche es precisamente algo centralizado en lo que hemos leído, y es que nosotros no debemos de perder de vista lo que Dios nos ha prometido.
Me gusta muchísimo ese versículo 15 cuando el Señor dice que no te dejaré, le dice el Señor a Jacob, hasta no haber cumplido todo lo que te he prometido, y volveré a traerte a este lugar. Entonces, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. ¿En qué circunstancias ahora Jacob regresa a este lugar? En este momento Jacob está huyendo. En este momento Jacob está escapando por su vida. En este momento Jacob está atemorizado. En este momento no lo vemos aquí, pero más adelante vamos a ver dónde Dios le recuerda a Jacob el día que le clamó en su gran angustia. Jacob estaba solo, Jacob estaba atemorizado, Jacob temía morir, está huyendo. Y ahora se encuentra solo, pero se da cuenta de que aún en medio de la soledad, en medio de la aflicción, en medio de su incertidumbre, se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Qué te quiero decir? Hay momentos en la vida cuando tú y yo nos vamos a sentir quizás solos, desamparados, nos vamos a sentir más vulnerables que otras veces, pero en esos precisos momentos debes de recordar que si Dios prometió estar contigo, Él va a estar contigo. Que si Él prometió ayudarte, Él lo va a hacer. Que si Él prometió sacarte de ese estado, Él lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Diga conmigo, confiar en el Señor. Vea, hay momentos en la vida donde las promesas de Dios parecen lejanas y la realidad parece contradecir lo que Dios nos ha dicho. ¿A alguien le ha pasado algo así? Donde las promesas de Dios parecen estar muy distantes y la realidad contradice en efecto lo que Dios nos ha dicho. Sin embargo, la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias ni del ambiente en el que podamos estar viviendo, ni siquiera de la gente que nos rodea. Dios siempre cumple lo que promete. Digo, Dios siempre cumple lo que ha prometido. Jacob fue testigo de esta verdad. Aunque su camino estuvo lleno de tantas complicaciones, engaños, desilusiones y tanta cosa que le sucedió, pero la promesa del Señor se cumplió en su vida, porque quien lo prometió es fiel para hacerlo. En la vida de Jacob nosotros podemos distribuirla en diferentes etapas. Los primeros 7 años de su vida en la casa de Labán, cuando por fin llega a su lugar de destino, no fueron años fáciles, pero fueron años que estuvieron marcados por la ilusión y la esperanza. Seguramente usted recordará la historia cuando Jacob llega a la casa de Labán. A primera vista se enamoró el tipo de una de las hijas de Labán. Y no dudó en manifestarlo, como diría en mi pueblo, era gallito. Sí, porque no se quedó con el deseo. Y como antes, el asunto era que uno no podía salir y hablar directamente con la muchacha. El trato se hacía con el papá. ¿Y qué cree? Y habló con el papá. Y le dijo que estaba enamorado de su hija. Yo digo, tiene valor este tipo, porque si yo tengo una niña de 8 años y yo no me puedo imaginar cómo yo reaccionaría. Que venga alguien que me diga que le gusta a mi hija. Bueno, ese es tema para otra historia. Pero Jacob se enfrentó a esta realidad. Habló con Labán. ¿Y sabe qué le dice Labán? Fíjate que le dice, en vez de que se quede con un desconocido, que mejor que quede en familia. No hay problema. Hicieron un trato. ¿Y sabe cuál fue el trato? Trabajar 7 años. ¿Y sabe quién propuso el tiempo? Jacob. Ahora, estos primeros 7 años, a pesar de todo lo que implicaba el compromiso, para Jacob fueron 7 años de esperanza, 7 años de ilusión, 7 años marcados por la expectativa y la alegría. ¿A alguien le ha pasado eso, que cuando tiene algo tan importante que para él es sumamente importante, el tiempo no cuenta? Todo lo que hace lo hace con una motivación que nada te para. Tú te vuelves imparable. Asumes retos, desafíos y parece ser que sos el Superman o la supermujer. Así era Jacob. Tiene que enfrentar este desafío, este reto, y trabajó con alegría, con esperanza, porque él tenía claro una meta, él tenía claro lo que él quería, y era que quería a Raquelita. Ahora bien, ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando empezamos un proyecto
Lo empezamos con gran ilusión, soñando lo mejor, trabajando y dando lo mejor y dibujando los resultados antes que estos aparezcan. Así le pasó a Jacob. Y cuando nosotros vemos el resto de la historia, parece ser que las cosas no le salieron tan bien. Porque a Jacob lo motivó la ilusión que un día él haría realidad este sueño. Ahora, las promesas de Dios no solo nos impulsan a iniciar metas, también nos infunden fe para esos momentos que en la vida temprano o tarde vamos a tener que atravesar, que están marcados por las dificultades, y para esas noches oscuras que en su momento vamos a enfrentar. Las promesas de Dios nos ayudan a recobrar valor, a continuar adelante, porque la historia de Jacob, después de esa primera etapa que estuvo marcada por la ilusión, viene una segunda etapa. Diga conmigo, la etapa de la realidad. Todos en la vida hemos vivido momentos de ilusión, momentos de esperanza, momentos donde sentimos que todo está saliendo bien, momentos donde sentimos que el viento sopla a nuestro favor, y todo eso es lindo y es maravilloso. Pero también hay otro momento, otra etapa en nuestra vida, como en la vida de Jacob, que es la realidad. Y la realidad, amado mío, para muchas personas es algo sumamente complicado, para unos más que para otros. Pero independientemente cómo tú y yo tengamos que enfrentar la realidad, sépase que la realidad no es más que el hecho verídico de algo. La realidad está allí, no la puedes negar, pero la verdad es que Dios ha prometido que Él puede cambiar cualquier circunstancia. La realidad pueda que sea dolorosa, pero Dios la puede cambiar en bendición. La realidad pueda que estés pasando por escasez, pero Dios es experto en proveer. La realidad es que hoy te puedas sentir solo, engañado y traicionado. La verdad es que Dios es fiel amigo y te puede acompañar en las noches más oscuras e infundirte ese amor que tanto quizás has anhelado. La realidad no es más que el hecho verídico de algo. La verdad, la Biblia dice, es tal que el cielo y la tierra va a pasar, pero lo que Él ha dicho se va a cumplir. Por lo tanto, si Dios dijo que te va a ayudar, Él te va a ayudar. Si Dios dijo que va a estar contigo, Él va a estar contigo. Si Dios dijo que va a salvar a ese muchacho, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que va a proveer en la necesidad, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que va a sanar ese cuerpo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que te va a acompañar, celebra, porque nunca vas a estar solo. Él va a estar contigo. En los momentos más inciertos, Él va a estar contigo. La realidad es ese choque de lo inesperado, lo que esperas, lo que ilusiona, lo que has dibujado, pero la realidad es ese contraste. O sea, la evidencia de algo, pero que no se parece en lo absoluto a lo que esperabas o a lo que planificaste. En Génesis capítulo 29, un capítulo más adelante, nosotros vemos cómo la realidad de Jacob fue tan difícil, porque se llega el día que se cumplieron los 7 años. Jacob, yo no sé si lo estaba contando en cuenta regresiva o no, o de qué forma lo contaba. Lo que sí sé es lo que la Biblia dice. Pregúnteme, ¿qué dice la Biblia, pastor? Que se le hicieron pocos días. Se le hicieron pocos días. Si mi suegra estuviera aquí, diría, no te pareces nada a Jacob. Porque el día que mi esposa y yo nos comprometimos en matrimonio, hicimos una reunión íntima de familia, y mi suegra era lo que esperaba, ¿no? Que su hija se iba a comprometer en matrimonio, pero no sabía lo que venía, que también teníamos fecha para casarnos, y que la fecha para casarnos estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Y cuando ella escucha que eran solamente 3 meses a partir de ese momento en los cuales nosotros nos estaríamos casando, usted hubiera visto la reacción de mi suegra. Por eso digo, mi suegra diría, no te pareces nada a Jacob. Jacob dice que fueron 7 años. ¿Y sabes qué? Y dice que se le hicieron pocos días. Yo digo 2 cosas. Amaba tanto a Raquelita, que creo que sí. Y 2, creo que era un hombre totalmente determinado
y que lo que hacía, lo hacía con tanta pasión que no medía el tiempo. Se le hicieron pocos días y llega el día de la boda. Y las bodas allá no eran como en nuestros tiempos. En algunos lugares, no sé si en México hay algunos lugares todavía, creo así, que las bodas duran hasta 3 días. En una ocasión yo estuve hace unos 2 años, una boda de un pariente que se casó con alguien de país procedente de la India. Y las bodas en sí son 3 bodas, 3 celebraciones. Y entonces, y la muchacha siempre está en la casa de los padres. Después de que termina la fiesta, se va con sus padres y el muchacho con sus padres. Y el siguiente día hay otra celebración en otro lugar. Y igual, hasta después de la tercera celebración, ya los novios se van solos. En tiempo de Jacob, era aún más prolongadas las fiestas de las bodas. Y no era que la novia estaba con el novio ahí en la celebración. Eran celebraciones aparte, independientes. Y cuando pues llegaba el momento, era que le llevaban la novia a la recámara del novio. Y entonces Jacob, y como era de noche, seguramente estaba muy alegre ya Jacob con toda la celebración que había sucedido, había perdido quizás un tanto la noción de todo lo que estaba pasando. Y como no era de los noviazgos de que va a visitar la novia todas las tardes como ahora, tampoco existía en teléfono, no conocía tan bien el timbre de su voz. Y para sorpresa de Jacob, el siguiente día, cuando se levanta a la luz del día, vio que en que está en la cama con él no es Raquel, sino Lea. Tremenda realidad con la cual ahora Jacob tiene que enfrentarse. Un resultado que no era lo que él había planificado. No era lo que él tenía en mente. No era lo que él se había ilusionado. Pero ¿qué crees? Tiene que enfrentarlo. ¿A cuánto no nos ha pasado así en la vida? Que hemos tenido que enfrentarnos ante una situación totalmente incómoda, que no fue lo que planificaste. Además, nunca lo dibujaste en tu mente. Nunca estuvo dentro de una posibilidad. Sin embargo, lo estás viviendo. ¿Y qué crees? Tenés que enfrentarlo. Eso es lo que Jacob nos enseña. Cómo reaccionar ante esos episodios de la vida cuando las cosas se comportan de una forma tan opuesta a lo que quisiéramos, a lo que planificamos. Entonces, Jacob me enseña a mí que nosotros debemos saber que hay un periodo donde la realidad está allí, que no la podemos negar, pero sí nosotros debemos de saber que a pesar de todo lo que podamos estar pasando, quien te dio la promesa también te dará las fuerzas y la estrategia para continuar adelante. Dice la Biblia en el versículo 25 del capítulo 29: y sucedió que por la mañana siguiente era Lea la que estaba con Jacob. Génesis 29, 25. Así que estos siguientes 7 años en la vida de Jacob fueron años reales, difíciles, complicados. Pero Jacob, a pesar de que fue engañado y obligado a trabajar otros 7 años, porque estos 7 años ya no los puso él como condición. Él estaba obviamente determinado que él quería a Raquel. Entonces cuando le reclama Labán su suegro, le dice: ¿qué me has hecho? Entonces le dice: mira, es que hubo un pequeño detalle, como diría mi abuelo, que se me pasó por alto y no te lo dije. A ver, suéltala, suegro, dijo él ahora. Es que en nuestra tierra, nuestras costumbres son que la menor no se puede casar antes que la mayor. Entonces Jacob dice: bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? No te preocupes, yerno, esto tiene una solución. Trabájame otros 7 años. Ya le había gustado, no le pidió 5 ni 6. Trabájame otros 7 años. Y dice que los trabajó gustosamente. O sea, porque quería a Raquelita. Entonces, estos 7 años no fueron opcionales, fueron obligados. No tuvo opción. Jacob fue engañado, fue obligado a trabajar más y se dio cuenta que las cosas eran no como lo había imaginado. ¿Qué haces cuando las cosas que esperaba no suceden como lo planificaste? ¿Qué hacer en esos momentos?
¿Puedo seguir caminando y confiando que todo va a estar bien? ¿Sigo con la misma motivación? ¿Qué hago ante esas cosas? Jacob a mí me enseña que cuando tú estás claro con lo que quieres, no te puedes rendir. No importa lo que venga. Saca pecho. No importa lo que venga, sigue adelante, sigue avanzando. Porque si estás claro con lo que quieres, si estás definido y convencido que eso es lo mejor, no importa el tiempo que tenga que pasar, Dios te dará la fuerza, Dios te dará los recursos, Dios te dará la habilidad, Dios te dará la sabiduría, pero de que tú llegas, tú llegas. Puede que la gente por un momento se rió porque te engañó, puede que por un momento batallaste, puede que por un momento lloraste, puede que por un momento te desilusionaste, puede que por un momento exteriorizaste tu frustración. Pero es cuestión de tiempo, y aquellos que te vieron batallar, aquellos que te vieron sufrir, aquellos que te vieron llorar, también te verán en la cima celebrando la fidelidad de Dios, porque Dios te dará la capacidad, Dios te dará la habilidad y te fortalecerá para llegar a la meta. No todo lo que se ve difícil representa el fin de un plan, de una meta. Lo repito, no todo lo que se ve difícil representa un fin. Llámese de un plan, de una meta. A veces solo es la preparación de algo mayor que Dios está preparando para quienes saben esperar en Él. Porque Jacob me enseña que cuando tú estás claro, tú sigues adelante. Tú buscas estrategias. Tú no te rindes a pesar de, y sigues adelante. Y llegas a un punto de reflexión y vas a estar tan convencido y vas a poder decir: mi final no ha llegado. Mi final no ha llegado. De esta también me levanto. Una más para la colección. Y seguro estoy que cuando tú tienes esa determinación, Dios también trabajará y te dará los medios para seguir adelante. Número 3, ¿qué más podemos aprender de la vida de Jacob? Es que cuando hay compromiso, puedes perseverar aún en medio de la prueba. Vea, Jacob nos enseña, número 1, le dije, que las expectativas y la alimentan la esperanza. Las expectativas y la ilusión alimentan la esperanza. Y todos tenemos esos momentos bonitos en la vida. Pero también nos enseña que hay un momento cuando la realidad choca con lo esperado. Y es allí cuando nos encontramos ante lo incierto y nos preguntamos qué hacer. Pero también Jacob nos enseña que cuando hay compromiso, se puede perseverar aún en medio de la prueba. Dice en el versículo 38 en adelante del capítulo 31. De hecho, el capítulo 30 también habla de este escenario, de cómo Dios le mostró a Jacob lo que tenía que hacer para poder continuar alimentando la esperanza sobre lo que un día él había recibido. Recuerda el versículo 28, capítulo 28, verso 15, ¿qué le dijo al Señor? He aquí, ¿qué le dijo? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré y volveré a traerte a esta tierra por donde te he traído, y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he prometido. Pero ahora Jacob está viviendo un momento incierto. Ahora Jacob está viviendo algo no planificado. La realidad que Jacob está viviendo no se parece nada a lo que él había planificado ni a lo que Dios le había dicho. ¿Qué hacer en esos momentos? Cuando la realidad te golpea de esa forma, allí lo que te mantiene en pie es el compromiso, la perseverancia, la fe. Y durante estos últimos 6 años de los 20 que Jacob estuvo en la casa de Labán, 7 le trabajó, los primeros 7 fueron voluntarios, los siguientes 7 fueron obligados, y estos últimos 6 fueron exigidos. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la Biblia en el capítulo 31 del libro de Génesis, ayúdame con el versículo 38.
Jacob hace mención de estos 6 años que estuvo en la casa de Labán. Los primeros 7 fueron voluntarios, los segundos 7 se los impusieron y estos últimos 6 se los exigieron. Mire lo que dice Jacob acá: estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Sigamos leyendo. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, o sea que se lo cobraba, se lo exigía, de lo que se perdía, fuera de día o fuera de noche. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía Labán con Jacob? Se lo cobraba. Entonces nosotros vemos, sigamos leyendo. Jacob relata su experiencia, lo que en realidad vivía, y aquí nos revela un poquito de lo que él sentía. Y dice: de día me consumía el calor y de la noche la helada, y el sueño huía por mis ojos. El siguiente versículo: así he estado estos 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas. ¿Y cuántos años? Por tu ganado. Y has cambiado mi salario, ¿cuántas veces? ¿Qué quiero decirle? Que ante una realidad tan compleja, tan difícil, tan incomprensible y hasta cierto punto injusta, solo el compromiso te puede mantener en pie. Le pregunto, ¿qué tanto valen sus sueños para usted? ¿Qué tan importantes son sus metas para usted? ¿Está dispuesto a pasar por un escenario de estos con tal de hacer la realidad? ¿O somos de aquellos que mientras el viento sopla a nuestro favor, continuamos? Que mientras todos nos den una palmadita en la espalda, ¿vamos a estar en pie? ¿O somos de aquellos como Jacob, que a pesar de que surge lo opuesto a lo esperado, a lo planificado, a pesar de el maltrato y de los engaños, a pesar de las traiciones y la injusticia, seguimos creyendo y confiando? ¿De cuáles somos nosotros? ¿Cómo se llamaba el pensamiento del cual les dije que quería que reflexionáramos? No pierdas de vista lo que Dios te ha prometido. Es que llega un momento cuando la realidad opaca nuestra visión. Hay un momento cuando las circunstancias nos golpean tanto que nos obligan a ver lo que en realidad está sucediendo. Es en esos precisos momentos cuando se requiere recobrar valentía y poner en acción la fe y ver más allá del horizonte y saber que los hombres y las mujeres de fe son aquellos que ven las cosas que no son como si fueran, son aquellos que no olvidan las promesas que Dios les dio, son aquellos que todo el mundo puede desistir, pero tú vas a permanecer en pie y vas a continuar, porque si Dios lo dijo, tú lo vas a hacer y tus ojos lo van a ver. Por eso el compromiso, la perseverancia, la fe es lo que nos mantendrá en pie en medio de la prueba. Durante los últimos 6 años, Jacob dice cómo fueron, cuál fue la relación con Labán y cómo se volvió más tensa que en ningún momento. Tanto así que Jacob tuvo que soportar por un periodo de tiempo las injusticias, pagar las pérdidas de lo que se perdía, de lo que le robaban. Y sabes una cosa, pero también Jacob tuvo la valentía de pararse y poner un alto a la situación y decir basta ya. Cuando usted lee toda la historia, dice la Biblia que Jacob tomó una piedra y la puso en el camino como una señal y le dijo a Labán, basta ya. De aquí a partir de este punto hacia allá eres tú, y de este punto hacia acá soy yo. Hay un momento cuando tú tienes que tomar decisiones en la vida y marcar un antes y un después ante una situación, a pesar de lo que estés viendo, a pesar de lo que hayas vivido, porque la esperanza de que si Dios está contigo te garantiza que tu futuro será brillante, que tu mañana será prometedor, que lo que has tenido que vivir solo es una experiencia para poderle recordar el día de mañana como la fidelidad de Dios que no me abandonó y que lo que Él hará no se compara con todo lo que tuviste que vivir. Por eso cuando tú tienes que pensar en lo que puedas estar viviendo, por difícil que sea,
tienes que saber que tu final no ha llegado y que la promesa sigue en pie, que Dios sigue contigo, que Dios no se ha olvidado de ti, que Él está con tu familia y que el día de mañana igual levantarás tus manos y celebrarás porque Dios es fiel y no te abandonó. Por el contrario, cumplió su promesa y podremos decir Ebenezer. Aun cuando Labán se porta tan mal con Jacob, Dios nunca se olvidó de él. Y la promesa que un día le dio seguía en pie. ¿Cuántos años le trabajó Jacob a Labán en total? 20 años. 7 por voluntad, 7 obligados y 6 exigidos. Ahora, pero no se olvidó de la promesa. Cuando Jacob en su familia experimenta, ¿cómo se llamaba la mujer a quien Jacob amaba tanto y por la cual le llevó a trabajar estos 20 años? Jacob amaba tanto a Raquel. Y si lo ilustro, capítulo 32. Cuando Jacob sale por fin de la casa de Labán, sabe que con Esaú las cosas no quedaron tan claras. Sabe que Esaú era un tipo que lo que decía lo hacía. Y Jacob sabía que Esaú había jurado que un día lo mataría después de que su padre muriera y el tiempo de luto se acabara. Ahora Jacob va de regreso a la casa de su padre, pero sabe que las cosas con Esaú no terminaron bien. Y envía la primera comitiva para tratar de convencer a Esaú y arreglar las paces con él. Pero tiempo después se da cuenta que la respuesta fue negativa. Entonces, como Jacob ahora tiene tantos bienes, trata de impresionarlo con un regalo aún más grande. Y para sorpresa de Jacob, la posición de Esaú es la misma. Y el tercer mensaje que a Jacob le mandan es: Esaú viene a encontrarte, pero no viene solo, trae 400 hombres consigo. El corazón de Jacob le empezó a hacer pum, pum, pum. Se desesperó, se angustió y sabía que lo peor había llegado. ¿Y sabes qué hace Jacob? Empieza a destruir el campamento en grupos. ¿Y sabes a dónde puso a Raquel? En el último grupo. Dicho en otras palabras, si alguien tiene que tener la posibilidad de escapar, que sea ella, porque la amaba. Un día Raquel le dio la noticia que tanto esperaba ella a Jacob, y era que estaba embarazada, porque por un tiempo ella no podía concebir y se desesperó. Los relatos bíblicos lo dicen. Pero cuando por fin, por misericordia de Dios, ella queda embarazada y tiene a su primogénito. ¿Alguien sabe cómo le llamaron a su primogénito? José. ¿Y sabe qué significa José? Aumento. Cuando José nace, Jacob se da cuenta que aumento era lo que le quería dar. Y él había trabajado tanto. ¿Cuántos años? Y recuerda lo que leímos de cómo era la experiencia de día y cómo era la experiencia de noche. De día dice que lo consumía el calor, y durante la noche las heladas, y el sueño tenía que soportarlo. Esta era la realidad. ¿Y cuánto había progresado? Nada. Pero Dios en el capítulo 30, verso 27 en adelante, le dio una estrategia a Jacob. Es que, ¿qué te quiero decir? Es que pueda que en el trabajo, en el medio, en la sociedad en la cual vivimos, haya sido totalmente incomprensiva, te hayan aprovechado de ti y haya servido para que la empresa aumente, crezca, y tú te has quedado en el mismo lugar de siempre. Pero Dios no se olvida de quienes le son fieles a Él, y Dios le dio la estrategia a Jacob sobre lo que tenía que hacer para multiplicar su ganado.
y le propone un trato totalmente ilógico a Labán, que Labán se sintió el hombre más realizado por el trato que Jacob le está proponiendo. Porque lo que Labán le está proponiendo, Jacob le propone a Labán es esto: mira, ¿qué te parece si mi salario a partir de hoy es que todos los corderos que nazcan salpicados, o sea, de diferentes colores, sea mi pago? Pero los hatos de ganado lo distribuyeron de animales de color sólido, de un solo color, no de colores mezclados, para evitar esa posibilidad que salieran de diferentes colores. Imagínense un hato de ganado de todos color blanco. ¿De qué se supone que deben de salir las crías por cuestión genética? Blancos. Y si eran de color negro, pues negro. La genética, así de sencillo. Entonces Labán, cuando escucha esto de Jacob, no, hombre, si se lo aplaudió, pues. Si le está diciendo que el salario de él va a ser los que nazcan de colores opuestos a la genética, lo que Labán no sabía es que Dios le había dado una estrategia a Jacob. Capítulo 30 dice, ahí vemos nosotros, cuando el Señor, dice ahí, apartaron el rebaño y todo esto, pero el Señor le dio una estrategia. ¿En qué consistía? Que el Señor le dijo: mira, tú vas a cortar unas varas de escapo los nombres de los árboles, pero eran de dos tipos de árboles. Entonces, y tenía que poner estas varas en el lugar donde estas iban a ir a beber agua. Y milagrosamente, cuando estas quedaban en estado, las crías salían salpicadas. Y Jacob no le ponía las varas a cualquier hembra que venía a beber agua, sino solamente a las más fuertes, porque Jacob sabía que él tendría que salir de la casa de Labán y no quería tener cualquier tipo de ganado, quería tener un ganado fuerte, robusto, y por eso solo a las hembras que eran fuertes y corpulentas les ponía las varas. Y entonces empieza a crecer Jacob en ganadería y llega un momento cuando supera a su propio suegro. ¿Y qué puede decir Labán ahora? No puede decir nada. Por eso es que Labán se molesta tanto con Jacob y viene un momento de confrontación. Y es allí cuando Jacob tiene que hablar con sus esposas y les plantea lo que Dios le había revelado. Diga conmigo: una estrategia divina trae bendición. Repítalo una vez más: una estrategia divina trae bendición. ¿Y sabe cuál es lo más interesante con las estrategias divinas? Que no siempre van a ir de acuerdo a la lógica. Ayúdame allí, bueno, el capítulo 30, verso 37. Ahí encontramos, capítulo 30, verso 37. Aquí encontramos parte de la estrategia. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo y de avellano y de castaño, y las descortezó en ellas las molduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Entonces esta es la estrategia que Dios le dio, que cortar estas varas y que las pusiera en el agua al momento que las vacas o las cabras vendrían a tomar agua. Y allí es cuando resulta lo que nosotros vemos ahora, que Jacob ha crecido en ganadería por causa de una revelación, una instrucción que Dios le dio. Pero a mí lo que me llama la atención es esto. Vean, Dios le dio a Jacob esta estrategia y alguien tiene que llevarse esto en el corazón esta noche. Présteme atención, estoy terminando, pero esto sí quiero que lo atesore en su corazón. Dios le dio a Jacob una estrategia sobrenatural para multiplicar su ganado, y esto fue algo que no se dio en cualquier momento. ¿Sabes cuándo sucedió esto? Justo cuando Jacob estaba pasando un mal momento. Cuando la presión de su suegro estaba encima de él, Dios le dio una estrategia. Y Jacob me enseña que lo que Dios te da, que lo que Dios te muestra, que lo que Dios te dice que haga, tú no puedes caminar en la vida compartiéndolo con cualquier persona. Porque Jacob ni siquiera con sus esposas platicó esto, sino fue hasta cuando ahora tiene que tomar la decisión de irse, que le contó a su familia dónde y cómo consistía el secreto de la multiplicación de su ganado. Y le dice: es que un día
Después de que José nació, Dios me habló a mí y me dio una revelación y yo la puse en práctica, y ahora nosotros estamos viendo todo lo que ha sucedido porque Dios me habló y Dios me dijo: padre de familia que estás acá, madre que estás acá, usted que está a la distancia, yo no sé cuál es la realidad que usted está viviendo, pero si usted se aferra a la promesa de Dios y nunca olvida lo que Dios le dijo, Dios también le puede dar a usted la estrategia sobre lo que tiene que hacer, pero usted verá a Dios obrar el milagro que tanto tiempo ha esperado, porque Dios es fiel y Él lo va a cumplir. Dios le dio a Jacob una estrategia y fue algo que no se explica con lógica humana, pero le funcionó. Ahora, ¿cuándo Dios se la dio? No precisamente cuando está pasando el mejor momento. Es que la obediencia a Dios trae bendición. Lo repito, la obediencia a Dios trae bendición. ¿Qué te quiero decir? Y debo de agregar algo más acá. Cuando Dios te muestra hacer algunas cosas, no esperes que la gente lo va a probar. Hay un contraste, porque a veces Dios, imagínense que Dios le dice a Jacob en cómo va a consistir la multiplicación de su ganado haciendo esto. Eso no tiene lógica. Pero si Dios lo dijo, Él sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando Dios te diga algo, cuando Dios te muestre algo, séle obediente a Dios y de lo demás Dios se encargará. Así que las estrategias de Dios rompen la lógica, pero nunca fallan. Nunca fallan. Último lugar, Dios recompensó a Jacob simple y sencillamente porque Él no se olvida de los que en Él confían. Quiero que me ayudes con el capítulo 35 del libro de Génesis. Jacob salió de la casa de Labán bendecido. ¿Cómo llegó Jacob a la casa de Labán? ¿Cómo llegó? Llegó lleno de temores, llegó huyendo, llegó solo, llegó sin nada. ¿Sí o no? ¿Cómo salió Jacob de la casa de Labán? Bendecido, rico, en gran manera. Ahora, Jacob salió bendecido, multiplicado, con una hermosa familia, con ganado y con una nueva identidad. Porque en el proceso Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero en el capítulo 35 del libro de Génesis encontramos algo que yo quisiera que viésemos esta noche. Génesis 35. Dios le dijo a Jacob, esto es cuando ya va de camino, cuando ya salió de la casa de Labán: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. Siguiente versículo. Entonces Jacob dijo a su familia, ¿y a quiénes más? Y a todos los criados, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, cámbiense de ropa. ¿Qué más le dijo? Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de... ¿Qué día? Pero en el capítulo 28 no leímos que tenía angustia, ¿verdad? Por eso le decía, aquí no lo leemos, pero aquí es Dios mismo que se lo está recordando. ¿Te acuerdas que un día me clamaste desesperadamente? ¿Te acuerdas que un día, cuando venías para Estados Unidos, me hiciste promesas y me hiciste pactos que si me permitía llegar, yo te iba a servir? ¿Te acuerdas el día cuando el comportamiento de ese muchacho no entendías cómo cambiaría, pero clamabas a mí desesperadamente y en mi presencia lloraba y me hiciste aquel pacto? ¿Te acuerdas de eso? Eso es lo que Dios le está diciendo a Jacob acá. ¿Te acuerdas el día que me clamaste en tu gran angustia? Dios no se le olvida absolutamente nada de aquellas cosas que nosotros le hemos pedido o de las cosas que le hemos prometido. Sigamos leyendo un poquito acá.
Y Dios no nos recuerda esto para confrontarnos y hacernos sentir mal, sino para que nos demos cuenta que a pesar de que no lo hemos cumplido, Él ha sido fiel. Que a pesar de que le hemos fallado, Él nunca nos ha fallado. Él ha estado con nosotros y nos ha dado aún más de lo que le hemos pedido. Eso es lo que Dios le está recordando a Jacob en este caso. Y dice: levantémonos y subamos, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora Jacob reconoce que si es próspero es porque Dios ha estado con él. El siguiente versículo: así que todos se despojaron de todas aquellas cosas, porque ese día comenzó una nueva etapa, ahora no solo para Jacob, sino para la familia de Jacob. ¿Qué te quiero decir? Que Dios no solo quiere tratar contigo, Dios también quiere tratar con tu familia. Y Dios quiere que reconozcas que empezaste como empezaste, pero que Él estuvo contigo y cumplió su promesa. Y ahora espera que usted y yo respondamos ante lo que un día le prometimos. Y puesto sobre nuestros pies, quiero que veamos el capítulo 43 del capítulo 30. Génesis 30, 43. Así fue que salió Jacob de la casa de Labán. ¿Cómo llegó? Solo, sin nada, atemorizado, huyendo. En esa condición llegó a la casa de Labán. ¿Y cómo salió Jacob de la casa de Labán? En riqueza, bendecido, multiplicado, con familia, con muchos bienes. Y este versículo lo describe muy bien, creo. Y dice: y se enriqueció el varón. ¿Cuánto? Yo no entiendo algunas personas que tienen problemas cuando decimos que Dios bendice monetariamente o materialmente. ¿O era un Dios diferente al cual servía Jacob? Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque obedeció. Le dijo: ve y corta las varas. Otro principio. ¿Cuántos años trabajó Jacob en la casa de Labán? Los primeros 7 fueron voluntarios, los segundos 7 y los 6 últimos exigidos. Ahora, en esas 3 etapas de la expectativa, de la realidad y del sufrimiento, ¿usted ve a Jacob quejándose con Labán? No. Pero hay gente que quiere que Dios la prospere y siempre está quejándose contra el jefe en el trabajo. Hay gente que quiere ser prosperada y siempre está maldiciendo la empresa en la cual trabaja. ¿No te das cuenta que son puntos contradictorios? Pero cuando aprendemos de Jacob, que supo ser agradecido a pesar de la injusticia y a pesar de todo lo que tuvo que vivir, se mantuvo con la mirada puesta en lo que Dios un día, versículo 28, capítulo 28, verso 15, que dice: he aquí, no te dejaré hasta no haber cumplido todo lo que te he prometido. Jacob tuvo eso presente a pesar de lo que tuvo que vivir. Por eso nunca le faltó el respeto a su jefe. Y llega un momento cuando Dios le dice en el capítulo 30, verso 37, lo que tiene que hacer, y hace lo que Dios le tiene que hacer, lo pone en práctica y empieza a ver la multiplicación de su ganado. Pero llega un momento cuando Dios también te habla y te dice: levántate. Capítulo 35. Y cuando Dios te dice que te levantes, es porque te tienes que levantar. Tienes que poner un alto a esas cosas de la vida. Y tiene que haber un basta ya, como le dice Jacob a Labán: basta ya. De aquí para allá será usted Señor, pero de aquí para allá seré Dios. Y Dios trató también con Labán y le dijo: no le vayas a hacer nada a Jacob. Y Dios se lo reveló a Jacob y le dijo Jacob a Labán: si no fuera porque Dios te apareció anoche en sueño a ti, tú a mí me mandas con las manos vacías. Si no te atreves a hacerme nada, es porque también Dios te lo advirtió. Alguien tiene que saber que cuando tú estás en la mirada de Dios, Dios también tratará con aquellos que te quieren hacer daño, porque Dios peleará por sus hijos. Dios bendecirá a sus hijos y cuidará también de sus hijos.
Jacob nos enseña mucho. Y si quiere la segunda parte de este sermón, venga en los próximos servicios, porque se lo daré de sorpresa. Terminamos con esto. Dios no solo cumplió lo que le prometió a Jacob, Dios le dio mucho más de lo que le había pedido. Él solo le había pedido a Raquelita, y Dios le dio una hermosa familia. Dios le dio bienes. Pero sabes una cosa, Dios también le dice en el capítulo 35 a Jacob: crece y multiplícate. Después de que le dijo que se levantara y que le fuera y le preparara un altar allí, sus hijos seguramente nunca habían oído la palabra diezmos. ¿Y qué le dice el Señor? Quiero que regreses. ¿A dónde le dijo? A Betel, al lugar donde me clamaste el día de tu gran angustia. Vamos al capítulo 28 para ver qué pasó en Betel. Capítulo 28 del libro de Génesis. En Betel sucede que cuando Jacob ve aquella escalera que conecta el cielo y la tierra, y que ángeles del Señor subían y bajaban, Jacob llegó a una conclusión y dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios está aquí. Y entendiendo que Dios estaba allí, ese hombre desde ese momento se sintió tan seguro que el resto del camino que a él esperaba, todo le iba a ir bien, porque Dios estaba con él allí. Por eso Jacob le dice: de todo lo que me des, los diezmos apartaré. Si tú me llevas con bien a donde voy y me permites de regresar con bien a la casa de mi padre, me das alimento, me das vestido y cuidas de mí. Mira, seguimos adelante. Ahí. Esta piedra servirá como señal. Dice que será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Siguió luego Jacob su camino a la tierra de los orientales. Ahora Jacob ya no le está pidiendo nada a Dios. Y los versículos que están antes, el 20, algo allí del capítulo 28, revela lo que Jacob le pide. Le dice: si me guardares, si me llevares en bien, si me dieres vestido. Dice: de todo lo que me des, yo apartaré los diezmos. Pero ¿le pidió algo a Dios a Jacob? No. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él entendió que Dios estaba con él. Y hay algo que tú no lo podrás comprar con ningún dinero. Sobre todo cuando estás pasando por un momento como Jacob estaba pasando, solo, vulnerable, amenazado, sin nadie a su lado. Pero con Dios a su lado, él sabía que su vida misma la podía comprometer. Por eso le dijo: de todo lo que me des. Y ahora Dios le está diciendo en el capítulo 35: levántate. Y le pide algo y le dice: crece y multiplícate. Iglesia Peñabreve, Dios nos ha bendecido más de lo que le hemos pedido. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Dios ha tenido cuidado de nosotros, a pesar de que nosotros no hemos sido fieles, como la historia de Jacob. Pero también esta noche Él nos llama a usted y a mí que preparemos un altar, que haya un tiempo de adoración, de alabanza en casa y en nuestra familia, como el Señor llama a Jacob, pero no solo, con su familia. Jacob no encontramos en ningún registro bíblico a este momento de la historia que le ha hablado acerca de su familia, de quién es Dios y del pacto que él había hecho. Pero estando en Betel, ¿a dónde Dios lo llevó? A Betel. ¿Sabes por qué? Porque en Betel él había prometido voluntariamente todo lo que le prometió Dios. Y allí Jacob tuvo que regresar. Si estamos aquí es porque Dios me dijo que viniéramos. Y tuve que contarle la historia. Un día, hijo, yo pasé por este lugar sin nada conmigo, excepto un bolso y un poco de aceite, el cual lo derramé sobre esta piedra. Y le prometí al Señor que si me guardase, si me llevara con bien. Y Él ha sido fiel. Me ha dado una familia, me ha dado tantos bienes. Pero también tengo que decirles algo. Yo le prometí algo a Dios que hasta ahora no lo he prometido.
prometido. Pero yo quiero que ustedes aprendan que a Dios se le cumple, que a Dios se le promete, pero también se le cumple, porque Él es fiel y yo soy testigo. No me lo han contado, Él me ha guardado, Él me ha bendecido y me ha dado mucho más de lo que yo le pedí. Por eso este día vamos a celebrar al Dios de la gloria. Y hicieron un altar y levantaron alabanza al Dios que lo había bendecido, al Dios que lo había guardado y al Dios que les había prometido estar con ellos. Por eso, a partir de ese momento, nosotros vemos algo aún mayor que viene en la vida de Jacob. Porque un poquito adelante, en esta misma historia, Dios le dice a Jacob: te quiero a ti solo. En un retiro espiritual como el que pasaron nuestros hermanos, a ti solo, sin tu familia, sin nada, sin tus quehaceres diarios, a ti solito. Y lo llevó a un lugar que se llama Peniel, solo. Y dice la Biblia que allí luchó. Sí, es que se lucha cuando te recuerdan a esas cosas que tienes que dejar. Es que se lucha a entender cómo es que yo no puedo continuar con esto, porque esto no me conviene, porque esto tengo que dejarlo. Es que cuando tú aprendes a luchar con aquellas cosas y entender que lo que tienes que dejar hay que dejarlo, aun cuando te duela. A Jacob también le dolió cuando le tocaron el encaje de su muslo, y dice la Biblia que no quedó igual. Pero Jacob, en ese momento también su historia cambia, porque le dijo: a partir de hoy ya no se llamará tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel, el primero, el príncipe, el que fue elegido, el que tiene un propósito, el que tiene una misión. Entonces Dios le dice: Jacob quedó atrás. ¿Y a quién venía a buscar Esaú? Le dije. ¿Cuántas veces Esaú rechazó los protocolos que Jacob le mandó? ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron a Jacob final? Que venía a encontrarlo con ¿cuántos hombres? ¿A quién venía a buscar Esaú? Pero cuando se encontró, ya no se encontró con Jacob, ahora se encontró con Israel. Por eso dice la Biblia que se abrazaron, porque Dios había cambiado. Alguien tiene que celebrar que cuando Dios ministra, cuando Dios trata, cuando Dios cambia el corazón, lo que el enemigo quiso hacerte, no lo podrá hacer. ¿Será que vale la pena acordarse de lo que Dios te prometió? ¿Será que vale la pena acordarse de lo que Dios te prometió? Entonces yo te dije: no te olvides. ¿Cómo se llamaba el tema? No te olvides de lo que Dios te ha prometido. Y de esa historia, aun cuando todo comienza bonito, como la historia de Jacob, marcado por la ilusión y la esperanza, también sé que viene un tiempo, como la historia de Jacob, que tienes que enfrentar el choque de la realidad con lo inesperado. Y eso aflige, preocupa. Pero después viene otra etapa que se complica aún más: la del dolor, la del sufrimiento, la del engaño, la de la injusticia. Pero como Dios no se ha olvidado de mí, y como yo no olvido lo que Él me prometió, también viene otra etapa: la etapa de la multiplicación, la etapa de la estrategia, la etapa donde Dios te ministra, te revela y te muestra lo que tienes que hacer, la etapa que otros no comprenderán lo que estás haciendo, pero en el cielo te están celebrando porque estás obedeciendo. Y cuando tú estás obedeciendo, la multiplicación viene, los cambios vienen, la respuesta viene. Por eso Dios te dice: levántate, créele a Dios, espera en Dios y en sus promesas, y te va a ir bien en la vida. Alguien levanta su mano allí donde está y diga conmigo: Señor, esperaré en ti, confiaré en ti, 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 esperaré en ti y confiaré en ti, esperaré en ti y confiaré en ti, esperaré en ti y confiaré en ti. Porque a veces la razón me va a decir lo opuesto, pero yo seguiré confiando, yo seguiré esperando, porque quien me dio la promesa es fiel para cumplirla. Si usted esta noche vino a este lugar y no ha entregado su vida al Señor, y puede que estés viviendo una de las etapas relatadas esta noche en el mensaje, en la etapa del engaño, o en la etapa del sufrimiento, o en la etapa de lo incomprensible, yo no sé. Pero justamente en esa etapa de la vida de Jacob fue cuando nació José. Y José significa, ¿qué dije? Aumento.
Y eso es lo que Jacob le dice a sus esposas. Cuando nació José, Dios me visitó porque entendí que aumento era lo que Dios me quería dar y me reveló cómo lograrlo. Y yo lo hice y ustedes lo ven aquí ahora. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Te quiere revelar lo que tienes que hacer porque te quiere sacar de ese estado en el cual estás. Si usted es esa persona, ahí donde está, levanta su mano y permítame orar por usted. Dios te quiere, no solamente te quiere salvar, Dios también te quiere ayudar a salir adelante y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahí donde estás, en señal de que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere dar las estrategias para tomar las decisiones correctas. Decisiones que funcionan, que a veces contradicen la razón, pero que al final del día Dios siempre obrará lo que prometió. Si usted es esa persona, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Usted que está a través de la internet, del medio que este sea, el llamado también es para usted. Dios quiere ayudarte. No solo te quiere salvar, también te quiere ayudar. Haga esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Soy pecador, he fallado, me he equivocado, Señor, pero contigo yo sé que lo puedo lograr. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Gracias, Señor, por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy me levantaré en fe como Jacob y haré lo que tú me llames a hacer, porque también seguro estoy que al igual que Jacob veré la bendición de Dios en mi casa y en mi familia. ¿Alguien aplaude a Dios esta noche?